se modificaría, por lo menos en lo más básico y elemental, la ley de contrato de trabajo. Se cambian conceptos elementales, ¿no es cierto?, como era la situación de relación entre trabajador y empleador, donde la ley de contrato de trabajo desde siempre reconoce una posición de debilidad económica al trabajador, y por lo tanto se consagraban principios como el indubio pro operario, o sea, en caso de duda se debe aplicar la norma más favorable al trabajador y demás. Bueno, todo eso se dejaría de lado y se modificaría por el concepto de cooperación, que es, a mi entender, un falso concepto que pretende igualar o poner como que están iguales patrón y trabajador, lo cual nunca puede suceder en la realidad, porque hay una persona que tiene un poder económico superior, ¿no es cierto? Se transforma, por ejemplo, el concepto de lo que se conocía como ius variandi, o cambio, es la facultad que tiene el patrón de cambiar las circunstancias o condiciones laborales en la empresa, lo cual está perfecto desde el punto de vista de esta ley de contrato de trabajo que hoy rige, pero bueno, eso siempre lo podía hacer el empleador para el caso de que no las alterara sustancialmente. Por ejemplo, si vos trabajás en un frigorífico, está perfecto, según la ley de contrato de trabajo que hoy rige, que tu patrón te cambie de una tarea de faena a una, por decirlo de alguna manera, y un ejemplo para que se entienda, administrativa. Pero no era considerado, digamos, válido quizá que si el empleador traslada esa empresa y abre otra sede en Santa Rosa, a vos te obligue a ir a trabajar a Santa Rosa cuando vos tenías asentado acá tu domicilio, tu familia y demás, ¿no es cierto? Podrían llegar a variar, por ejemplo, conceptos elementales del derecho de trabajo, como era la irrenunciabilidad de determinados derechos del trabajador, en cuanto, por ejemplo, a los pisos salariales, en cuanto a las convenciones que el trabajador hiciera y que podían llegar a ser nulas, por ejemplo, en lo que hace a los derechos adquiridos y demás. Otro cambio fundamental sería, por ejemplo, a la hora de las indemnizaciones por despido, donde no se tendría en cuenta cualquier rubro extra más allá de los rubros básicos o las sumas no remunerativas, como sí se tenían en cuenta ahora. Después está en juego también, respecto al tema de la indemnización, que lo que sería el fondo de cese laboral, que aparentemente sería un fondo donde se manejarían, digamos, el Estado, los gremios y demás, y quedarías exento de pagar indemnizaciones por despido. Bueno, se están hablando un montón de cosas, todavía en firme no hay nada porque la reforma no pasó como ley, pero todo parecería indicar que iría a pasar, ¿no? Se hablaba de la creación de un banco de horas. ¿Qué sería este banco de horas? En principio, por lo que uno ha podido ver, es como es una posibilidad de, en concreto, que se trabaje, digamos, que no te paguen las horas extra y que haya un fondo compensador, bueno, todas estas cuestiones que también terminarían dando por tierra con derechos elementales del trabajador, ¿no? Porque si vos le sumás a ese fondo que el trabajador va a tener que trabajar X cantidad de horas extras, ¿no?, y que no se las van a pagar, y que si patalea no va a haber derecho a indemnización, o que el derecho se va a ver reducido y demás, el trabajador se va a sentir obviamente intimidado como para no perder su trabajo y relegar esas cuestiones, ¿no? Y sí, se va a una tercerización y a una flexibilización de las relaciones laborales muy importante, ¿no? Va a ser, me parece a mí, que muy duro para el trabajador que pase esta ley.